El tema en esta oportunidad es una continuación del estudio del domingo, los santos mandamientos de Dios. Y vimos Éxodo 20, 16 y 17. Alcanzamos a ver una parte del 9º mandamiento que está en Éxodo 20, 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Explicamos un poco lo que significa este mandamiento para nosotros. Y una de las cosas importantes que vimos en el estudio fue la naturaleza de Dios. Y en esto vimos que Dios es verdad. No solamente siempre dice lo que es verdad, sino que es parte de su propio carácter, la verdad. Dios no miente. Lo vimos en 1 Samuel 15, 29 y también en el Nuevo Testamento, en Juan 14, 6, cuando Jesús se declara a sí mismo diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Notamos ahí que Jesús no dijo que Él habla la verdad o que representa la verdad. Él mismo se declara ser la verdad. Luego también en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan 5, 6, vimos también que el Espíritu Santo es la verdad. Y a través de estos 3 textos que leímos el domingo, es decir, en el Antiguo Testamento teníamos primera de Samuel 15, 29, cuando declara que Dios no miente ni cambia de propósito. En Juan 14, 6, cuando habla de Jesús. Y aquí en la primera carta de Juan 5, 6, cuando declara que el Espíritu es la verdad. Tenemos ahí, con esos 3 textos, una enseñanza muy importante acerca de la Trinidad y cómo la Trinidad se representa aquí a través de la naturaleza misma de Dios, que es la verdad. Ahora, el 9º mandamiento, no darás falso testimonio, también enfatizamos y dijimos que está específicamente relacionado o dado al pueblo de Israel de una manera legal. Esto era de mucha importancia en la antigüedad, ya que los casos en corte se decidían con mayor frecuencia por el testimonio de los testigos. Pues no habían cámaras de seguridad, no había sangre, digamos, que podía quedar ahí como huella o algo. No había exámenes de ADN en la sangre. No habían huellas dactilares, no. Las huellas dactilares son las de los dedos que quedan ahí y que pueden ser colectadas, recogidas por un investigador y pues llevarnos a la persona o le lleva a la persona culpable de un crimen. Entonces, todo dependía del testimonio de los testigos. Entonces, por eso era muy importante que este testimonio fuera algo que se hablara la verdad. Ahora, la Biblia también nos dice, y no debemos de aceptar una acusación en contra de otra persona, y nos da la indicación de que no debe de ser a menos que sea por 2 o 3 testigos. Y lo tenemos en varios textos, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 19, 15, 21, en Mateo 18, 16 al 20, en 2 Corintios 13, 1 y en 1 Timoteo 5, 19. Entonces ahí encontramos en esos textos las bases para nosotros recibir una acusación acerca de otra persona o en contra de otra persona, pero que tiene que ser por boca de 2 o 3 testigos. Un testigo no es válido de acuerdo a la Biblia. Entonces ahí podemos desechar entonces los chismes, las calumnias, las mentiras, los falsos testimonios, ¿no? Ahora, como último punto de este 9º mandamiento, vamos a ver el tercer punto ahí en nuestro estudio, que era la naturaleza diabólica de la falsedad o la mentira. ¿Cuál es el origen de esto? El origen lo encontramos que es
El origen de la mentira, de la falsedad, lo encontramos en el enemigo mismo, en el diablo mismo, ¿no? Si Dios es verdad y es parte de su naturaleza, de su carácter, el ser mismo, la verdad, entonces ¿de dónde viene o de dónde vinieron la mentira y la falsedad? Vienen del diablo mismo. Vinieron del diablo mismo. Toda falsedad comienza con él. Jesús habló muy fuertemente a los judíos, ¿no? Cuando ellos trataban de justificarse delante de él en Juan 8:44, Jesús le responde a ellos ante su declaración mentirosa que habían hecho antes. Jesús les dice en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás ha mentido desde el principio de la creación. Le mintió a Eva en el jardín del Edén, la engañó, ¿no? Y ahí tenemos entonces todas las consecuencias que vinieron del pecado, de la desobediencia del hombre y de Eva también, ¿no? Ahora en Apocalipsis 12:9 nos declara esto. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Dice, él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Dice ahí, serpiente antigua que engaña a todo el mundo. Esto es bien importante notarlo, porque el padre de la mentira, el que nos engaña, es el diablo. Nos da falsas promesas, teniendo consecuencias muy fatales a esas falsas promesas que nos ha dado. Y no debemos de creer a sus mentiras. Entonces está claro que Dios manda a su pueblo a ser un pueblo de que hable, que diga la verdad, que represente la verdad. Cuando las personas mienten y engañan, están yendo totalmente en contra de Dios, tal como lo hizo Satanás. Permítame hablarle por unos minutos de la mentira y la falsedad que hoy abunda. Ya no solamente es en los medios de comunicación tradicionales, sino en las redes sociales. Y quiero aclarar aquí, por favor, escuche esta aclaración antes de escuchar lo demás que viene. En esto no me refiero yo a las personas o las familias, o nosotros mismos que ponemos una foto de nuestras reuniones familiares, o paseos, comidas, lo que sea, en redes sociales. Me estoy refiriendo en este punto a aquellos que se les conoce como los influencers. Aquellas personas que son profesionales, que hacen publicaciones profesionales, que viven de publicaciones, de las publicaciones a veces de sus vidas mismas o del estilo de vida que llevan, lo que en un tiempo en la televisión tradicional se llamaba como la vida de los ricos y famosos, ¿no? A ellos me quiero referir con lo siguiente. Hoy en día la mentira y la falsedad es engrandecida a través de las redes sociales, porque permite que estas personas expongan a los demás una vida que la mayoría de los seres humanos normales no podemos vivirla. Es una vida ficticia, una vida falsa, en muchas ocasiones, ¿no? Ahora, ¿cómo así era usted, no? ¿Por qué si te permiten publicar una vida que no esté ligada a la realidad? Bueno, es un show. Es algo que produce dinero, no solamente a la persona que es creadora del contenido, sino también a la plataforma que lo publica. Ahora, ¿qué causa toda esta falsedad? Toda esta mentira, toda esta vida falsa que se publica en redes sociales, en muchos medios. Permite engrandecer el ego de aquellos que en un momento dado aparecen más guapos o más lindas en las publicaciones de lo que en realidad son, ¿no? A través de filtros o profesionales, ¿no? Todo lo que hacen.
dejan a veces mirar en una foto nada más lo mejor de la persona. Pero para el que hace estas publicaciones le causa una satisfacción, un orgullo. Su ego es engrandecido aún más. Se cree más que los demás, ¿no? Y lleva un estilo de vida que los demás no pueden llevar. Ahora, ¿qué causa en la mayoría de jóvenes, o quizás aún adultos, que no pueden lograr las publicaciones tan buenas como aquel o aquella persona que tiene miles o millones de seguidores? ¿Qué causa todo esto en estos jóvenes? Causa una depresión, una ansiedad, un enojo, a no poder llegar a la cima de aquellos que ya la alcanzaron. Y más aún cuando se dan cuenta que jamás podrán llegar al lugar donde han llegado aquellos que son famosos ahora. De ahí pues que tenemos ahora entonces una generación de jóvenes y de adultos muchas veces que vive, niños aún, ¿no? Ya no solamente este fenómeno, este problema está entre los jóvenes, sino también aún los niños que crecen con miedo, inseguros de sí mismos y con una depresión bastante grave. El Pew Research Center es un lugar también que está en Internet. Publicó en el año 2019, no es una publicación ya bastante antigua, ya he buscado algunos más nuevos y también los números son alarmantes. Pero en este se publica que la depresión en los jóvenes se ha triplicado en los últimos años. Siendo entre los jóvenes las más afectadas doblemente, ¿no?, son las jovencitas, las niñas, en comparación con los muchachos. El número es alarmante porque las jovencitas tienen una depresión más del doble que los jóvenes varones de su misma edad. Ahora, si hablamos generalmente del número en total, se dice que de 10 jóvenes, 7 experimentan depresión. Entonces, es un problema bastante real. Antes, cuando se experimentaba el bullying, el burlarse, el molestar a otro joven, se daba en la escuela durante el tiempo de descanso nada más y no se experimentaba más eso. Pero ahora, a través de los medios sociales, es un bombardeo todo el tiempo. Mientras ellos tengan acceso a todas estas redes sociales, ya sea en la escuela, en su casa, y viven pegados al teléfono o a la tablet, van a experimentar mucha más depresión, porque no pueden alcanzar el nivel de vida que aquellos que son profesionales y que viven de eso. Y también van a experimentar la depresión por aquellos que también se están burlando de su vida. Entonces, el bullying antes era un poquito más reducido, hoy se ha duplicado, o quizás más que duplicado, por el tiempo en que los jóvenes pasan en sus aparatos, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando le damos un aparato telefónico a un niño o a un joven, porque bueno, va a experimentar esto. Va a experimentar el que lo ataquen, que lo molesten, lo insulten en las redes sociales. Y recordemos esto, la burla y la mentira solamente se originan en el enemigo, en el diablo. Y no debemos de darle lugar en nuestras vidas al enemigo. No debemos de poner atención a todo aquello que representa una burla, un insulto que se nos pueda hacer en un momento. Por lo tanto, es un buen recordatorio para nosotros el Proverbio 18:6. Proverbio 18:6. Y esta es en la Nueva Traducción Viviente. Dice, con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos. Van en busca de una paliza. El sabio ve el mal y se aparta, ¿no? Ese dice otro proverbio. Entonces, ¿qué debemos de hacer y enseñar a nuestros hijos? Evitar aquellas amistades que pueden estar en la escuela, es decir, en la vida real. Pueden estar ahí en la escuela o en el trabajo, donde sea. Evitar esas amistades que son dañinas. También evitar aquellas amistades o aquellas personas que están en línea que pueden causarnos daño emocional. Aquella persona que siempre habla mal
de nosotros. Evitarlos. Simplemente cortar esa comunicación, cortar todo aquello que puede causar daño emocional, y especialmente a los jóvenes. Y debemos de enseñarle a nuestros jóvenes que sean sabios, que miren el mal y se aparten. Entonces, suficiente con ese 9º mandamiento del falso testimonio, de las mentiras, y ahora entramos al 10º mandamiento. No codiciarás. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia. El tamaño de la codicia dependerá de lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Y lo que estamos deseando desmedidamente. La codicia se da cuando no estoy agradecido y satisfecho con lo que tengo. Y solamente tengo ojos para lo que no tengo. Es decir, puedo ver lo que no tengo, pero no veo lo que ya tengo. No puedo ver que mi casa es pequeña. Quizás está un poco vieja, está un poco mal. Y en mi vecindario quizás hay casas mucho mejor que la donde yo vivo y quisiera una de esas casas. O mi vecino tiene un auto mejor que el que yo tengo. Todo ese tipo de deseos nos llevan también a tener problemas emocionales. Por ejemplo, si vemos que una persona se va cada año, cada 2 años de vacación, ¿no? Y nosotros no podemos hacerlo, eso también puede causar un daño emocional. Ahora, ¿qué es codiciar? Pero antes de definir eso, o responder a esa pregunta, ¿qué es codiciar? Debemos de decir qué no es codiciar. Entonces empecemos ahí, ¿no? ¿Qué es lo que no representa una codicia? Dios no prohíbe que tengamos nosotros deseos, pero deseos que estén apegados a su palabra, es decir, sueños, deseos, metas en nuestra vida, pero aquellas que estén también apegadas a su palabra. Por ejemplo, orar y desear salir de la pobreza de una manera legítima es válida delante de Dios, ¿no? Es válida. Por ejemplo, un joven o aún padres que deseamos que nuestros hijos estudien, se superen y salgan de la pobreza, ese es un deseo válido. Entonces, Dios no condena un deseo válido, Dios no condena una queja justa. Por ejemplo, podemos ver en el Salmo 142, versículo 1 y 2, dice, en su presencia expongo mi queja, en su presencia expreso mi angustia. Salmo 142, 1. Entonces, si tenemos una necesidad, no es pecado. Desear tener las cosas necesarias no es pecado. No, entonces, en todas estas cosas, necesidades que tenemos, deseos y peticiones, metas que tenemos, podemos clamar a Dios por ayuda. Y no debemos de simplemente quedarnos callados delante de Dios. Más bien debemos de ir a Él con nuestros deseos, con nuestras metas delante de Dios, y que Él sea el que vaya limpiando todo aquello que no está bien en nosotros a través de la palabra, y que podamos confiar en Él e ir en oración. Entonces, ¿qué es la codicia? Bueno, vamos a decir el punto A, desear las posesiones de otro. La codicia es desear tener las posesiones de otro. Observa lo que dice el 8º mandamiento, ¿no? Este ya lo vimos, no robarás. Este mandamiento contra la codicia vamos a decir, es una parte espiritualizada de ese mandamiento. Porque no robarás es en sí el no cometer el pecado o no llevar a la acción misma la codicia. No, la codicia es el primer paso hacia el robo. Así como vimos también que la lujuria es el primer paso hacia el adulterio. Así como la ira es el primer paso hacia el asesinato. Entonces, el desear el auto, la casa de mi vecino, la codicia va a conducir a otro tipo de pecados. Santiago
en el Nuevo Testamento, Santiago, la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 2, la primera parte, dice, y voy a leer de la Nueva Biblia Latinoamérica: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Dice, ustedes codician y no tienen. Y Santiago dice, y cometen homicidio, o sea, nos lleva a quebrantar el octavo mandamiento. Ahora veamos también, punto B, segundo gran mandamiento. La codicia es pecado porque va en contra del segundo gran mandamiento, en el resumen que hizo Jesús de la ley, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, es el segundo mandamiento. Cuando codiciamos lo que pertenece a nuestro prójimo, solo pensamos en nosotros mismos y en nuestros deseos. Solo pensamos en lo que creemos que nos haría felices. No pensamos en cómo nuestros deseos afectan a nuestro prójimo, sino cómo estos nos pueden beneficiar y podemos estar satisfechos. En punto 3, vamos a ver eso. La insatisfacción. Si estoy codiciando, estoy diciendo que estoy insatisfecho con lo que tengo. No estoy contento. Y pensemos con mucho cuidado acá. La codicia quebranta, ya lo vimos, el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero hay otra manera de ver la codicia. También quebranta el primer gran mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Si estoy insatisfecho yo con lo que tengo, entonces estoy diciendo que tener a Dios no me satisface. Tengo a Dios, pero Él no es suficiente. No estoy feliz. ¿No? Y de hecho, una de las cosas que podemos ver, o señales en la codicia, es que no somos felices. Dios me ha dado lo que tengo y estoy insatisfecho con lo que tengo. Entonces pienso, Dios no es justo conmigo. Puedo llegar al punto en que mi deseo por las cosas de mi prójimo tengan la prioridad sobre Dios, y eso se llama también idolatría. Todo lo que se anteponga, todo lo que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Y vemos allí otro cómo se relacionan todos los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando estoy codiciando las cosas de los demás, estoy poniendo esas cosas delante de Dios y se convierte en idolatría. Punto número 4, evidencias de la codicia. ¿Cuáles son las señales de la codicia? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo puedo ver que en mi vida yo tengo codicia? Y no puedo, para analizar y no hablar, digamos, de mis metas, de mis sueños. ¿Cómo puedo yo saber si es codicia o si son deseos genuinos, reales? Vamos a decir que sí sean buenos. Ya hemos hecho una alusión, hemos visto a esto primero, ¿no? La codicia, el deseo de tener algo. Y lo que debo de preguntarme es esto: ¿estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguir aquello que deseo? Incluso si esto causa daño a otras personas. ¿Pongo mis propios deseos por encima de los deseos o las necesidades o los sentimientos de los demás? Los demás no me importan. Lo que quiero es lograr lo que yo quiero. Y es posible que hayamos menospreciado a otras personas y hayamos tratado mal a otros y mantenerlas alejadas, tenerlas abajo de nuestro pie para nuestro propio beneficio. Y eso no es bueno delante de Dios. O es posible que simplemente hayamos herido a las personas con palabras o miradas desconsideradas. Porque si nuestra actitud es, voy a hacer lo que sea necesario para lograr lo que quiero, eso no está bien. Otra señal de codicia es el desorden de prioridades. En otras palabras, si descubrimos que una cosa ocupa lo número 1 en mi vida más que lo que verdaderamente es importante, hemos cruzado la línea
y hemos llegado a la codicia. Ya no estamos actuando para alcanzar nuestras propias metas, nuestros sueños. Conclusión. ¿Quiero evitar la codicia? ¿Qué puedo hacer para asegurarme de no caer en este pecado de la codicia? Tenemos que tener bien en claro que los bienes materiales no nos harán felices. No importa qué tantas cosas tenemos, somos dueños. Nunca tendremos lo suficiente si tenemos deseo desmedido, es decir, si tenemos codicia. Eclesiastés 5:10 nos dice: quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Quien ama las riquezas nunca recibe bastante. Y también esto es vanidad. Claro, está ahí en Eclesiastés, ¿no? Nunca va a ser suficiente todo lo que tenemos si seguimos deseando desmedidamente aquellas cosas que no tenemos. El verdadero gozo, la verdadera satisfacción dada por Dios a nosotros viene cuando estamos contentos con lo que tenemos. 1 Timoteo 6, versículos 6 al 10. La piedad es una gran ganancia, pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Dice que si tenemos sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Cuando todo lo que amo en esta vida son las posesiones, la codicia puede llegar a ocupar el lugar número 1 en mi vida y querer alcanzar aquellas cosas que no tengo pueden llegar a ser mi destrucción. Tener a Cristo, mis queridos hermanos, es más que suficiente. Filipenses 4, 11 al 13. Decía Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Y ahí el texto de Filipenses 4:13, que muchas veces es muy mal citado sin un contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que puedo? Vivir en pobreza, vivir en situaciones difíciles, con limitaciones. Sé también vivir en abundancia. Decía Pablo: en todo estoy enseñado. Estoy satisfecho y preparado para tener hambre, lo mismo como para tener abundancia o necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios les bendiga.